Bueno, en este momento ha iniciado la grabación de este encuentro sincrónico. Muchas gracias a ustedes por estar aquí participando. La estrategia de hoy es interesante. Hay varios temas asociados a vulnerabilidades versus riesgos que podemos ir desarrollando en el transcurso. Recuerden que si tienen alguna pregunta, lo pueden hacer, sea por el chat o sea por el sistema de voz que tenemos activo. Y intentaremos darle solución. Nuevamente les recuerdo que tenemos una serie de compromisos. La prueba diagnóstica ya pasó. Yo estuve leyendo todos y cada uno de lo que me copiaron. Muy interesantes sus hojas de vida. La idea y la estrategia de este módulo es aprender y fomentar mucho más los temas de seguridad asociados a las tecnologías en general. Recuerden la duda en los foros, los tiempos y horarios de atención. Espero que las unidades temáticas que vamos desarrollando y el contenido sea interesante para ustedes. De una u otra manera es un resumen muy preciso de lo que hoy en la industria necesitamos. La revisión periódica de calendario, los anuncios, los correos son muy importantes. Esta semana entregué varios elementos por si les da un tiempo leerlos. Son interesantes. Hay varios documenticos ahí que nos pueden servir para ampliar un poco más el conocimiento. Recuerden que si hay alguna dificultad está el CABIT para copiarles y ellos nos estarán ayudando. Las actividades evaluativas, recordar las fechas, ahora vamos a mirar un poquito, y la organización de tiempo. Sobre el último encuentro sincrónico, al inicio del curso y en la primera actividad, dimos pues todas las actividades como tal, los conceptos generales, volvimos a repasar un poquito sobre la gestión de riesgo y hicimos una revisión del archivo de ayuda que nos puede servir para llegar al mapa de riesgos. Recuerden que es solamente un archivo de ayuda, pero ustedes pueden tener alguna otra plataforma o pueden tener, descargar el software, por ejemplo, de Marguerite, que es la metodología española para la gestión de riesgos, o alguna otra que ustedes tengan en sus organizaciones. El objetivo del archivo Excel es buscar una forma práctica, rápida, de gestionar los riesgos de manera un poco más consistentes con respecto a lo que tenemos en las organizaciones. Lo normal es que tengamos un Windows y tengamos Excel. Entonces, al tener Excel es muy portable el archivo. La dificultad es que cuando tenemos muchos mapas de riesgos, bueno, se nos va a volver un poco complicado. Pero revisamos todo ese tema y estuvimos repasando toda la unidad temática y cuál sería el objetivo final, que es llegar al mapa de riesgos. Recordemos que hay otros temas asociados, también tenemos la base de datos EBSCO. Hoy justo les publiqué unos documentos interesantes sobre la gestión de riesgos que podrían ir revisando y repasando en la medida en que vayan evolucionando y tengan un poquito de tiempo, profundizar aún más sobre la gestión del riesgo. Sobre la actividad, sobre la segunda actividad, recuerden que es un poco más extensa. Yo espero que les esté yendo muy bien con esa actividad. Máxime todas las explicaciones pues, que hemos tenido alrededor y la teoría. Recuerden que el 7 de noviembre es la fecha máxima para entregar el documento. Los pasos a realizar para llegar al mapa de riesgos están fundamentados en la ISO 31000. El archivo Excel de una u otra manera lo que hace es resumir todos y cada uno de esos pasos para poder llegar a ese mapa de riesgos. El archivo Excel es si lo quieren utilizar. Igual hay otras herramientas como se los había comentado. ¿Qué espero yo en la actividad? Como si fuera un documento gerencial, un informe ejecutivo en Word o en PDF, un informe corto del riesgo o de los riesgos que ustedes encontraron al final con sus conclusiones en el mapa de riesgos.
Igualmente, pues anexar el archivo Excel si están trabajando sobre el archivo Excel para poder retroalimentarlos y poder mejorar un poco más la precisión, si es del caso, sobre la gestión del riesgo, lo que es la amenaza, la vulnerabilidad y la calificación como tal. Eso igualmente está asociado a cómo definieron las tablas de probabilidad e impacto y cómo hicieron la calificación y las conclusiones derivadas de todo eso. No sé con respecto a la segunda actividad, si tienen alguna duda, algún inconveniente que podamos resolver. ¿Ninguna duda sobre la actividad número 2? Ok, en- sigamos entonces. Gracias, Jaime. Han estado muy callados ustedes en los encuentros. Continuemos entonces. Vamos a hacer un breve repaso de lo que es la ISO 31000 y todos sus 7 pasos asociados a la gestión del riesgo y cómo llegar a un estado final, que es un mapa de riesgos, unos planes de tratamiento del riesgo que incluyen los controles y toda una estrategia de cómo afrontar los riesgos. Lo primero y fundamental es el establecimiento del contexto a qué nos estamos enfrentando. Sobre ese contexto que no podemos dejar perder de vista, vamos a todo un tema de valoración del riesgo, que incluye la identificación del riesgo, el análisis de ese riesgo y la evaluación del riesgo. Todo ese conjunto, ¿en qué se resume? En que hay que hacer un levantamiento de activos de información, hay que hacer un listado de amenazas y vulnerabilidades, hay que hallar la causa raíz, las posibles fuentes y los impactos, hay que definir las tablas de probabilidad de impacto y hay que evaluar esos activos versus las vulnerabilidades y las amenazas. Todo ese contexto llega al final a que los riesgos deben tener un plan de tratamiento del riesgo, que puede ser mitigarlo, asumirlo, evitarlo, transferirlo o buscar mecanismos de control que reduzcan el riesgo de exposición, pero no necesariamente son controles el mecanismo de tratamiento. El control es uno de los mecanismos más comunes, pero no necesariamente el que puede ser el más efectivo. Puede que sea más efectivo evitarlo, o sea, buscar mecanismos que eviten el riesgo. Paralelo a todo este proceso está el tema de comunicación y consulta y es cómo nos vamos a organizar como grupo de trabajo, cómo le vamos a llevar esa información al público interesado, a la gente interesada, al grupo patrocinador, a los jefes, a los dueños del proceso, a los dueños de los activos. ¿Cómo le vamos a decir a los dueños de los activos que tienen riesgos y que esos riesgos hay que buscar un mecanismo de tratamiento que logre evitarlos o asumirlos, o sea, cualquiera que sea el tratamiento? Hay que buscar un mecanismo como tal. Y del otro lado está el monitoreo y la revisión. Ahí la pregunta clave es, ¿cada cuánto voy a hacer la revisión del riesgo? ¿Cada cuánto? ¿Cada 6 meses? ¿Cada año? ¿Cada que llegue la auditoría? Hay un tema fundamental y es ponerle un poco más de atención a los riesgos que son altos. Esos riesgos altos no debería de tener la misma periodicidad de revisión que los riesgos o el mapa de riesgos en general. Si yo tengo riesgos altos, lo normal y lo más coherente es colocarle un tiempo limitado. Cada 2 meses voy a revisar los riesgos altos a ver cómo va el proceso de tratamiento. Recuerda que todo el proceso de riesgos está enfocado y se basa en el contexto.
Yo no puedo perder de vista el contexto, porque si yo pierdo el contexto, mmm, tengo problemas. Tengo serios problemas porque estaría hallando riesgos que no hacen parte de ese ámbito. Y entonces va a haber una pérdida de credibilidad con respecto a las partes interesadas de cómo estoy hallando yo los riesgos. Ese es el contexto global de la gestión del riesgo, que de una u otra manera es la actividad número 2 y como se los había indicado, es la parte gruesa, la parte fundamental de este módulo y de la especialización, porque gestionar la seguridad informática, seguridad de la información, es gestionar los riesgos técnicamente. Este es el proceso global. Volvamos a repasarlo. Hay que hacer un levantamiento de activos, obtener amenazas y vulnerabilidades, hacer cruce de escenarios, o sea, activos versus amenazas, ajustar tablas de probabilidad de impacto, calificar los escenarios de riesgos y proponer medidas de tratamiento. Ese es el contexto global. En términos de activos de información, dependiendo del contexto, podríamos tener otro tipo de activos, como lo veíamos en el documento que incluso hicimos la precisión hace 8 días, la visión de la organización, la estrategia de ventas, temas fundamentales dentro de una empresa. Puede ser susceptible también de hacerle mapa de riesgos. Para este módulo en particular vamos a centrarnos un poco más es a las TICs, a las tecnologías de información y comunicaciones, y así poder llegar a un contexto más preciso dentro de nuestra organización. Y al final debemos llegar a esto, a una tabla de aceptabilidad del riesgo. Muchos también lo llaman al mapa de riesgos. ¿Por qué mapa? Porque a través de un código de colores me está diciendo cómo está estructurado mis riesgos. Los que están en naranja y rojo son considerados altos y que yo les debo prestar más atención, y no solo más atención, sino que seguramente debo utilizar mecanismos más ágiles para contrarrestar esos riesgos y que no se ejecuten muy rápido. Y los que están amarillos y verdes son aquellos que son bajos. Eso no quiere decir que se descuiden, sino que en el momento de hacer la revisión pueden estar en la zona de aceptabilidad, o sea, los aceptamos. Pero repito, en el proceso de monitoreo continuo de los riesgos se deben revisar todos los riesgos, que los altos con las medidas de tratamiento sí logren bajar a un nivel más aceptable, pero que los bajos no me suban. Además de los riesgos emergentes, que por la tecnología siempre van llegando riesgos nuevos. Siempre van llegando riesgos nuevos, entonces siempre los tenemos que tener en el radar. Por eso es fundamental que tan periódico es que hagamos un proceso de gestión del riesgo. Es claro también que un proceso de gestión del riesgo, si lo hacemos cada 2 o 3 meses, bueno, vamos a necesitar muchos más recursos que si lo hacemos a un año y más bien nos concentramos en los altos. Bueno, Mario nos hace una pregunta. Si tenemos dos tablas de impacto, una de ellas para la operación y otra para la información, se originan dos tablas de desactividad del riesgo, es decir, el mapa de riesgo por cada tabla de impacto. Sí, Mario. Por cada tabla de impacto yo genero un mapa de riesgos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo tenga un impacto, por ejemplo, en la tabla de ventas, que un impacto en la tabla de operación. Son mundos diferentes. La estrategia, y me parece muy oportuna tu pregunta, y es que lo ideal, ¿cierto? El mundo ideal es que ojalá tuviésemos muchos mapas de riesgo de acuerdo al factor de impacto. Por ejemplo, tener un mapa de riesgos para la información, uno para la operación, uno para pérdidas económicas y otro para daño a la imagen. Más o menos esos son los 4 donde se mueven más o menos todo. Y falta un último que es el impacto a las personas. Si nosotros tenemos en el panorama 4 o 5 mapas de riesgos, es muy fácil visualizar
cuál de todos esos es el que nos genera más impacto. Por ejemplo, supóngase que de esos cuatro, el que nos genera más impacto es el daño a la imagen. Entonces hay una conclusión clarísima, que si hay que prestarle más atención al daño que nos pueda generar la imagen que al de información y al de impacto. O si el de operación tiene más riesgos en rojo, eso quiere decir que seguramente a ese hay que prestarle más atención. Por eso me parece bien oportuna tu pregunta, porque en lo ideal es al menos tener 2 o 3 mapas de riesgos por tabla de impacto, y con eso nos podemos dar cuenta realmente cuál es el que más le impacta a la organización. Muy bien, Mario, hombre, por esa pregunta. Bueno, vamos a ver un contexto sobre cómo juega los análisis de vulnerabilidades con respecto a los riesgos. Recordemos un poco, los análisis de vulnerabilidades lo que busca es encontrar vulnerabilidades sobre los sistemas. Entonces lo normal es que se ejecuten algunas herramientas técnicas, tecnológicas, que logren llegar a esos sistemas de información, plataformas tecnológicas, bases de datos, sistemas operativos, y de acuerdo a una base de datos de firmas que tiene, logran detectar que de acuerdo a la versión o lo que hay detrás, nos va a traer una lista de vulnerabilidades. No sé si en qué nivel de lo teórico van, pero seguramente por allá los que ya van un poco más adelante ya leyeron, ya revisaron todo el tema de las listas CVE de vulnerabilidades en Internet. Las listas CVE, que son unas listas generadas por la NIST y por la Mitre Corporation, es realmente el glosario mundial de dónde están las vulnerabilidades en los sistemas. Aquellas que son anunciadas y que de una u otra manera son factibles de que se ejecuten. Sí, Santiago, dale, no hay problema. Si quieres me copias la pregunta o si quieres abres la conferencia por el micrófono y la haces abierta, no hay problema. Perfecto, buenas noches, profesor, compañeros. Es básicamente sencilla, profe, estamos hablando de herramientas como Qualys o como Nexus to Enable, es de ese tipo de herramientas, gracias. Sí, de hecho enseguida vamos a ver vamos a ver muchas herramientas, más que todo es un desglose de muchas herramientas que hacen posible hallar vulnerabilidades dentro de los sistemas. Enseguida vamos a ver algunas de esas que estás mencionando. Entonces, cuando yo tengo, ok, Mario nos dice alguna tabla de impacto de la información. Sí, Mario. De hecho, en el archivo Excel, si mal no recuerdo, hay un ejemplo. Lo que pasa es que la información se puede medir en cualquiera de los tres pilares, sea a nivel de pérdida de confidencialidad, a nivel de pérdida de integridad o a nivel de pérdida de disponibilidad. Entonces, lo normal en el tema de información es el tema de confidencialidad. Entonces, ¿qué tanto se pierde el nivel de confidencialidad? Entonces, uno puede triangular la definición de acuerdo a los tres parámetros de la seguridad. O lo puedes enfocar, por ejemplo, en pérdida de la información, que está asociado a disponibilidad de la información. Eh, si quieres, déjame, yo ahorita busco, pero si mal no recuerdo, en el archivo Excel hay un ejemplo de la tabla de información, pero no sé si de pronto el archivo Excel que pasé puede que esté truncado, le falte o si está ahí. Si de pronto puedes mirar, Mario, mientras estamos en la conferencia y convalidas, revisas y yo reviso luego. Ok, perfecto, Mario. Entonces, cuando yo tengo una serie de vulnerabilidades que me retorna el sistema, ¿eso para mí qué es? Es sencillamente una fuente de riesgo.
Cuando ya yo tengo esa fuente de riesgo, porque ya yo encontré las vulnerabilidades posibles en el sistema, hay herramientas que me van a calcular el impacto. Y me dice, sí, ese sistema está en alto o en medio o en bajo de acuerdo al Common Criterial de la Mitre o de acuerdo a, qué sé yo, cualquiera que sea el sistema de evaluación como tal. Jaime por acá nos coloca un párrafo insignificante, la información está disponible por menos de 3 horas. Ok, esa es la tabla de información asociada a la pérdida de disponibilidad. Es correcto, está en la matriz. Ok, bueno, no me ha fallado la memoria todavía. Entonces sí, ahí está. Igual como disponibilidad, podrían definir para los otros dos pilares. Y así lo que hace uno es esa pérdida de información. Ok, gracias compañero. Entonces, hay herramientas que me pueden, una vez yo tengo lista de vulnerabilidades, asociar los posibles impactos. Y hay algunas herramientas que me generan los posibles mecanismos de tratamiento. Esos posibles mecanismos de tratamiento normalmente son controles, como son herramientas técnicas, entonces le van a decir, tiene que parchar, tiene que subir a la última versión, tiene que deshabilitar los puertos, tiene que colocar contraseñas más seguras y todo eso. Entonces solamente casi que está enfocado es a un mecanismo y es controlar. Pero nosotros que somos los expertos en riesgos tenemos las otras tres opciones. Es o aceptarlo, o transferirlo, o buscar mecanismos que lo eviten. Entonces, ¿cómo buscar el mecanismo que eviten, por ejemplo, el ingreso a un servidor? O me tengo un sistema firewall. Entonces el sistema firewall me está evitando accesos. Entonces es buscar dentro de toda esa gama también tecnológica, dentro de la gama de los planes de cultura y sensibilización, eh, cómo puedo mitigar todo este proceso. Dentro de todo el tema de análisis de vulnerabilidades hay un concepto bien interesante que es el tema de ethical hacking. Seguramente ustedes los han oído mencionar por ahí, los que han leído un poco el tema, los que han utilizado empresas terceros que le hacen penetration testing, sí, los llamados white hat o white hat hackers, y son una serie de técnicas que utilizan para encontrar no solamente la vulnerabilidad, sino otros mecanismos para explotarla. O sea, no es solamente encontrar la vulnerabilidad. Hola Jonathan, no hay problema. Muchas gracias por venir. Sí, entonces son una serie de estrategias que cada organización, cada empresa de seguridad tiene para encontrar, aparte de las vulnerabilidades en los sistemas, intentar explotarla, o sea, ir un poquito más allá. Hay otros procesos de ethical hacking que no necesariamente llegan al punto de la vulnerabilidad, no, simplemente pasan porque ya de una u otra manera conocen parte del sistema y simplemente se dedican es a buscar un poco más del problema e intentar inyectar más códigos y así descubrir riesgos más altos. Ok, sí, Jaime, claro. Es fundamental en el tema de ethical hacking el tema de desarrollo. ¿Por qué? Porque en el desarrollo de software es donde más vulnerabilidades se ven, lastimosamente. Nuestros programadores y en las universidades donde salen los programadores, pues no tienen un curso de seguridad, seguridad en código fuente, seguridad en formularios PHP, seguridad en Apache. No, eso no lo dan en las universidades. Eh, Eso se adquiere. Y es claro que la mayoría de los desarrolladores no tienen ese mundo en el radar. ¿Hay sistemas que están casi seguros? No, Andrés. No hay sistemas totalmente seguros. El único sistema que está totalmente seguro contra robo de información es el que está pagado.
Y eso que de ahí se le llevan el disco duro y ahí se llevaron la información. Entonces, en seguridad realmente no se habla de seguridad al 100%, se habla de mitigación de riesgos de seguridad o de mecanismos que reduzcan ese riesgo de exposición, porque no hay cómo hacerlo. Y les voy a poner un ejemplo, y muy importante tu apreciación, Andrés. El, hace unos años, los cajeros electrónicos, todo el mundo los veía como aquel sistema electrónico eléctrico que solamente con una tarjeta se podía sacar dinero y ya. Resulta que en un evento anual que se hace, que es muy famoso, que es el Black Hat, por allá en los Estados Unidos, hace como 2 años más o menos, hace 2 años, dos personajes lograron hackear un cajero electrónico y sacar plata del cajero. Increíble, sí. Llevaron el cajero inclusive, no se sabe de dónde se sacaron el cajero, llevaron el cajero, lo conectaron en la red y a través de todos su investigación lograron sacar plata del cajero. Entonces uno dice, wow, y se pensaba que eso era infalible. Justo ahora leía yo un documento, eh, alguien descubrió una vulnerabilidad en los sistemas de aviación. Entonces yo me imagino que las aerolíneas y los sistemas de aviación de los gobiernos deberían de estar preocupados. Porque es que si ya son capaces de hackear eso, ¿qué será entonces de nuestras Fuerzas Armadas? Graves. Bueno, por aquí Mario nos comparte, tengamos terceros que desarrollan y las claves de los diferentes proyectos no están encriptadas, correcto. Tenemos un problema grandísimo con los terceros. Yo les decía hace 8 días en el tema de las personas cuando estábamos levantando los activos de información. Es muy trascendental que en el activo de información persona se separe, se coloque empleados, terceros, contratistas y otros. Por eso mismo, porque el tratamiento es diferente. Nosotros tenemos un mundo de outsourcing. Y todas esas personitas que tenemos ahí sentadas tirando código, nosotros no tenemos la capacidad para revisar qué tanto código tira. Si nos dejó backdoors, puertas traseras, si nos dejó códigos quemados, contraseñas quemadas, ¿cierto? De fácil de adivinación. Es difícil. Y ahí hay un riesgo y que tenemos de una u otra manera que empezar a mitigar. Jonathan, mi proveedor utiliza una combinación de teclas. Sí, hay muchos mecanismos. Jaime nos cuenta, entre más la tecnología, simplemente más vulnerabilidades. Sí, la tecnología es directamente proporcional a la inseguridad. Entre más tecnología, más inseguridad. Porque es que entonces ya no tengo el firewall marca A, sino el A, B, C y D. Ya no tengo el enrutador marca Cisco, que es el que comúnmente conocemos, sino que tenemos el Tricon, el Delin, el Juniper, el Huawei, el Barracuda, el Radware, y puedo seguir con las marcas, el Hewlett Packard, y uno dice, ¿cuándo crecimos en tecnología? Y vamos a seguir creciendo. La problemática de hoy, los smartphones, todo lo que queramos en seguridad está siendo plasmado en los smartphones. Entonces, a la medida que crece la tecnología, obviamente los elementos de seguridad van a ser con más retos, muchos más retos, y nosotros como especialistas en seguridad estamos llamados a reducir el riesgo de exposición. Recuerden que el riesgo no se elimina, el riesgo o muere con el sistema o se reduce, pero no hay cómo eliminarlo. Entonces, cuando tenemos todo un contexto asociado al ethical hacking, hay muchas formas de hacer eso. Yo aquí les traigo algunos pasos simples, algunos pasos simples. El primero es identificar la necesidad del cliente. ¿Qué necesita el cliente? Es que yo creo que mi sitio web tiene problemas de seguridad. Ok,
Ya se entendió la necesidad del cliente. Es un sitio web. Bueno, Jonathan nos comparten. Posiblemente con todo ese tema de RFID y proximidad, o este nuevo protocolo inalámbrico de los celulares de proximidad. Bueno, hay muchos de esos temas, y lo que pasa es que esos temas, cuando son muy muy electrónicos, son bastante fáciles de vulnerar. Entonces, cuando ya identifico la necesidad del cliente, entonces voy a preparar y programar las pruebas. Ok, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué herramientas voy a utilizar? ¿Cuál es el experto que yo voy a llamar? Si me está diciendo que es un portal web, entonces debo traer a una persona que medianamente sepa de desarrollo web para que pueda entrar a todo ese tema. Es correcto, Jaime, RFID son leídas desde cualquier lector. Entonces, todos los datos que cruzan por ahí, cualquiera los podría, con la proximidad que tiene, llevárselos. Entonces, hay un cuento ahí entre seguridad, funcionalidad y todo el tema de protección de datos personales, bastante interesante para explorar. Aquí, en preparar las pruebas, ¿qué herramientas voy a utilizar? Si mi contexto es el sitio web, entonces una persona, al menos desarrolladora, o que haya tenido un muy buen contacto y que sepa bien sobre los lenguajes de programación. Pero si la necesidad son sistemas operativos, entonces depende del sistema operativo. No es lo mismo una prueba de seguridad para un sistema Windows, para un sistema Unix AIX de IBM. Es totalmente el agua y el aceite. Porque el que hace una prueba para un AIX de IBM tiene que saber y conocer un contexto muy, muy fundamental sobre ese tipo de sistemas. Entonces, cuando uno prepara los programas y la prueba como tal, se encuentra en eso. Luego de que ya tengo medianamente planeado, entonces realizo la prueba. Ahora, esa prueba no necesariamente es el resultado de las herramientas. Recuerden que las herramientas los programamos los humanos. Por consiguiente, ahí hay un piense que tenemos que colocar nosotros para poder llegar allá. La herramienta se ejecuta, pero es usted el que tira el SQL injection, el cross-site scripting, hace los movimientos que tiene que hacer, busca información en Google y todo eso. Luego de eso, entonces, análisis de resultados. ¿Qué me arrojó la prueba? ¿Funcionó? ¿Me trajo vulnerabilidades? ¿Fui capaz de explotarlas o no? De ese análisis de resultados, entonces se realiza un informe y se entrega. Lo normal es, ya esto es un tema de auditoría, lo normal es que cuando se genera el informe se le entrega a las partes interesadas, no como elemento final, sino como un elemento borrador, por si la parte interesada de una u otra manera pues tiene alguna observación al respecto. Se entrega el informe final ya, y viene lo que normalmente, de hecho lo voy a poner aquí con X, nunca hacemos: el plan de mejoramiento y cómo le hacemos seguimiento. Entonces el tercero dice: sí, vea, usted tiene estas 15 vulnerabilidades, 8 son altas, 5 son medias y 3 son bajas. Y bueno, y se soluciona así, esta es la recomendación. Y de ahí que, eso, eso, Jonathan, lo dejamos que se empolve. Le prestamos atención a las altas. Uy, esto está como, son como duras, ¿cierto? Y ya. Y entonces, ¿dónde está el plan de mejoramiento? ¿Dónde está la mejora continua? Si pagamos por un informe de esos, tenemos que hacer algo con él. Hay que prestarle atención. Y si es nuestro portal web por donde generamos las ventas, entonces tenemos el riesgo de que si nos hackean de algo que ya sabíamos, yo creo que su puesto está en peligro, porque ya usted sabía eso. Entonces, el análisis de vulnerabilidades y todo este proceso de ethical hacking, de una u otra manera, me voy a devolver, ¿qué es lo que tenemos?
una fuente de riesgo. Aquí estamos. Tenemos la fuente del riesgo. Ahora sí, hagamos todo el despliegue con la metodología de riesgos para poder llegar a los mecanismos de tratamiento. El análisis de vulnerabilidades entonces se consolida como una fuente fundamental de riesgo que nos va a ayudar a todos los análisis como tal. Ahora, algunas herramientas. Estas las pueden consultar aquí en este sitio web. Aquí en este sitio web. Estas son las que el compañero ahora mencionaba. Algunas de ellas sí. Hay muchas de acuerdo a la técnica que se utilice. Por ejemplo, para técnicas de tipo footprinting y fingerprinting, que está asociado a la búsqueda de información primaria y secundaria sin hacer nada en el sistema, simplemente buscar, a ver qué hay abierto, qué no hay abierto. Entonces tenemos muchas herramientas de aquí conocidas y que podemos utilizar tranquilamente, son todas las de DNS. El DNS, el sistema de resolución de nombres, es un sistema abierto en Internet. Como es abierto, entonces cualquier persona puede consultar o por una dirección IP o por un dominio y él simplemente le va a traer toda la información. ¿Y usted qué encontró? Encontró quién es el administrador, dónde está ubicado, la ciudad, cuáles son los servidores, todo, absolutamente todo. Jaime, con eso sabe uno la IP del dominio de qué país es. Sí, claro, claro. Eso inmediatamente, porque el sistema de juiz o resolución de nombres, cuando usted va a matricular un dominio, usted tiene que entregar una información y dentro de esa información le dicen el dominio, de qué país es, de qué ubicación, la dirección IP, el nombre, la dirección física, el teléfono de contacto, el correo, los servicios, todo, absolutamente todo como tal. Santiago, pero hay planes de pago para proteger esos datos. Yo lo dudo porque el sistema de juiz tiene que estar abierto en el sentido de que siempre se tiene que consultar nombres de dominio para poder navegar en Internet. Seguramente algunos sistemas protegen cierta información, pero alguna información en términos generales debería de estar disponible. Por ejemplo, supóngase que usted está recibiendo ataques de un dominio X, cualquier dominio. Si usted necesita hacer un reclamo, usted necesita un contacto de ese dominio. Si Internet no lo tiene, entonces hay un problema para poder o hacer una demanda o hacer una reclamación. Entonces en el sistema de juiz usted pregunta por un dominio cualquiera y él le responde cuál es la dirección IP y dónde está la ubicación. Jaime nos dice, la información es pública, pero se sabe el hosting. Sí, correcto, eso es información pública. Santiago dice que ya lo ha hecho. Ok, excelente, sería bueno que nos compartieras para entender un poco más, porque los sistemas juiz como tal, al menos en términos globales, debe entregar información de la IP y del dominio, porque si no, no hay cómo verlo en Internet. Es más un tema de uso. Sería bien interesante, Santiago, si nos comparte ese enlace. Por eso. Sí, yo sé que no estás de acuerdo, pero te estoy diciendo que sería importante que nos regalaras para nosotros entender un poco más. Pero en el contexto que yo tengo, todo dominio tiene que tener una IP y toda IP tiene que tener un dominio. Y para navegar en Internet es necesario conocer uno de los dos. E Internet debe entregar esa información. Hay otras herramientas conocidas, muy conocidas, que es Nmap. Es una de las más utilizadas, muy buena para encontrar esas vulnerabilidades de primera mano. Eh, Esa herramienta es gratis de internet, de hecho casi todas estas son gratis en internet y es posible utilizarlas. Importante, interpretar un poco el resultado.
saber qué me arroja, sino realmente la información que me está entregando, si me sirve o si no me sirve. Nmap trae mucha información y trae muchos elementos asociados a información que encuentra de un sistema, qué tantos puertos tiene abiertos, si está en una red, si está en una subred, bueno, cualquier cantidad de cosas. Otra que tenemos por acá, bueno, este es de Reaper. Otra para escaneo de vulnerabilidades. Tenemos las de Microsoft, pues que es un poco simple. Acunetix y Nexus, que ahora se mencionaba. Mm, en sus sitios oficiales es posible bajar una versión free, pero para ámbitos empresariales hay que obtener la licencia de ambas herramientas. OpenBAS, eso es chévere. NickTook viene libre o viene en las versiones de Linux Kali o los que todavía utilicen Backtrack y todo eso. Ok, vamos a ver qué dicen los compañeros. Ocultamiento de información sensible para la administración del sistema. Bueno, por eso Santiago, qué interesante sería que nos entregues esa información si es posible y la podemos indagar un poco más. Seguramente en los otros módulos ustedes van a encontrar ese tipo de herramientas y ese tipo de hallazgos como tal y seguro van a explotar esa información. Profe, si me permite la palabra un momento, de pronto aclaro un poco a lo que hago referencia, ¿sí? ¿Sí? Es decir, el DNS, la resolución de nombres de dominio, sabemos pues que para que funcione Internet, por decirlo así, tiene que estar operativo y abierto por UDP, ¿sí? Pero a lo que yo me hago referencia es a lo que mencionaban de ubicación, datos de contacto, quién es el que administra el sitio como tal, toda esa información sensible que puede ser útil en un momento de secuestro de información. Esa información es posible, es más, cuando yo compro un hosting, yo tengo una opción de adquirir un plan que me permite ocultar esa información. ¿Y quién la oculta? Como decía Jonathan, gente experta, sí, son personas que saben mucho de todo el tema de hacking y ayudan a ocultar esa información. He visto y he sido testigo de cómo incluso la cambian, es decir, si yo compro un dominio y digo que vivo en X o Y ubicación, son capaces de trasladar ese dominio incluso a otro país y, o sea, y el que va a hacer el ataque está convencido que está en X ubicación y no es así. Esa es a lo que yo me refería, más que hablar y como decir que no sobre un protocolo pues que ya está funcionando hace mucho, no era a lo que yo me refería, no se malinterpretó mi participación. Muchas gracias. Ok, hombre, muchísimas gracias. Sí, seguro que habrá mecanismos grandes de ocultamiento de información y cuando uno adquiere un hosting, pues se supone que estamos en un mundo global. Entonces el hosting nos lo ponen en cualquier IP de cualquier parte. Entonces seguro que es posible hacer muchas cosas. Muchas gracias por toda la claridad de lo que querías expresar. Bueno, continuando aquí con las herramientas, tenemos herramientas de exploit. Una de las más conocidas y las más famosas es Metasploit, que viene también en Linux Kali y en Backtrack. Eh, trae muchas cosas, muchas herramientas para intentar vulnerar los sistemas. Ya no es encontrar la vulnerabilidad, sino ir un poco más allá en el sistema. O sea, intentar llegar a través de unos scripts y lograr decir sí, yo entré a ese sistema y logré hacer X o Y cosas. Metasploit. Hay que saber obviamente un poquito más sobre cada uno de los scripts que se ejecutan por cada uno de ellos. ¿Cómo hacer malware o algunos que ya vienen tipo malware? Uno de los más conocidos es Netcat.
Netcat se baja muy fácil en los sistemas Unix Linux. En Windows el antivirus, ese sí inmediatamente lo borra, pero Netcat funciona bastante bien en los sistemas Linux. Algunas distribuciones orientadas exclusivamente a auditoría. Está esta. De aquí, pues Backtrack, que ya está técnicamente por fuera. De aquí es Kali, pero está Gilis. Y Kaine es una herramienta, seguramente en los temas de investigación forense posiblemente la vean. Es una distribución Linux para hacer eso, investigación forense y huellas digitales. Entonces es bien, bien chévere esa herramienta de Kaine. En Sniffer tenemos Cain y Abel, aunque es un poco viejo, es lo particular es que todavía el sitio web existe. Digo viejo es porque la última versión liberada fue para Windows XP. En el sitio todavía no está ni Windows 7, ni Windows 8, ni Windows 8.1, nada de eso. Se quedó en Windows XP. Lo particular es que la página web todavía existe y todavía hay manual de descarga y bueno, y un poco de cosas. Es bien interesante Cain. La herramienta por excelencia, Wireshark. Wireshark tiene un potencial enorme, enorme. Utilizar esa herramienta al 100% es bastante difícil, muy, muy difícil, porque tiene una cantidad de cosas exorbitante. Bueno, para ingeniería social está esta, SET, es bien interesante, es un metabuscador. Ese metabuscador lo que hace es buscar en otros buscadores información de personas, información de empresas y todo eso. Bueno, el tema de ofuscadores de código para devolverlo. Aquí hay más. Tenemos, bueno, Firewall. ¿Cuál de aquí? Para recolección de eventos está Nagios, es interesante, aunque hay otro que es OSIM. OSIM es un correlacionador de eventos. Eh, bien, bien interesante. Jaime nos comparte. Con esto detectamos que nos colapsa la red con IP versión 6 y un DHCP rock con el Wireshark. Perfecto. Creo que con IP versión 6 sí hay una dificultad. Y es que si no lo desactivamos cuando instalamos los sistemas, vamos a tener problemas. Serie MR Robot es un... Sí, por ahí le estuve mirando esa serie. Interesante. Sí, la vi, pero no le presté mucha atención, pero se ve como interesante el tipo este un poco antisocial, que no le gusta la sociedad ni nada de eso. Interesante todos esos temas que pasan en series. Bueno, aquí qué más podemos tener. Ah, ok, esta es una de las herramientas, esta es la herramienta actual, la que está reemplazando a Backtrack, que es Kali Linux. Este tiene cualquier cantidad de herramientas para análisis de vulnerabilidades, penetration testing, ethical hacking y bueno, y todos esos conceptos como tal. GPO, sí, claro, son las políticas de directorio activo. Eh, por el Group Management podemos configurar GPO de acuerdo a las unidades organizativas y ahí hay temas interesantísimos de seguridad, pero muchos, muchos, muchos porque Windows viene con muchos elementos de seguridad. Lo que pasa es que no los potencializamos como debería. En Khalid, aquí un gran vistazo, así muy rápido. Estas son algunas de las herramientas que tienen. Tenemos el top 10 de las herramientas. Tenemos herramientas asociadas a los temas de redes inalámbricas, ¿cierto? Este es bien chévere. John the Ripper. John the Ripper
fue conocido como el Capitán Crunch. Fue capaz de craquear las líneas telefónicas por allá hace mucho tiempo y creó un programita, John the Ripper, para descubrir, craquear las contraseñas. Corre en sistemas Linux, basta con obtener la lista de los archivos de contraseña. En Windows es el SAM y en Linux es el Shadow o el etc password, y de ahí simplemente se ejecuta y él es capaz de encontrar información. Bueno, tenemos las que habíamos revisado ahora, Metasploit, tenemos Nmap, teníamos un mapa de SQL para mirar bases de datos que hayan por ahí, tenemos Wireshark y bueno, igual aquí tenemos una serie grande de información y cada una de ellas abre. Mire, cada una de ellas tiene más herramientas. Entonces aquí, para ataques a las wireless, para ataques de password, para ataques a aplicaciones web, para análisis de vulnerabilidades, eh, para sniffing, para hacer informática forense, para pruebas de estrés o de rendimiento, estresar los sistemas a ver hasta cuánto aguanta. Por ejemplo, hacer cantidad de peticiones get o post en un sitio web por unidad de tiempo, a ver el servidor hasta dónde aguanta. Y dependiendo de eso, entonces nos vamos a dar cuenta cuántos usuarios por unidad de tiempo el servicio web podría estar disponible. Y bueno, esto es otro mundo, esto es otro mundo de Kali Backtrack, que son herramientas bien interesantes por si les gusta a ustedes meterse pues a todo este mundo ya más técnico y explorar algunas de ellas, y que seguramente en algunas materias más adelante van a ver algunas de estas o van a bajar algunas máquinas virtuales con alguno de estos software que les permite simplemente encontrar vulnerabilidades en los sistemas. Aquí el objetivo era ilustrarle que hay muchas cosas, muchas, que nos sirven como fuentes para los análisis de riesgos. Esas fuentes de análisis de riesgos son importantísimas tenerlas, recopilarlas, recogerlas, generarle los impactos que realmente requiere y buscar los mecanismos de tratamiento, porque ya nos dimos cuenta que en nuestros sistemas tenemos dificultades. Bueno, no sé si hay preguntas de todo lo que hablamos hoy o de la actividad o del contexto global de la gestión de riesgos. Esto era lo que les tenía preparados para hoy, un tema un poco alterno de lo que se ha venido y más explicativo de todo el módulo. No sé si hay preguntas con respecto a lo que hemos visto. Gracias, Jaime. No sé si las niñas que hoy nos acompañan, Doris, Jenny, ¿tienen alguna pregunta, inquietud? Ok, gracias. O los otros compañeros, si tienen alguna duda o inquietud. Bueno, de todas maneras, recuerden la fecha de entrega de esta segunda actividad evaluativa. Les pido el favor de se concentren en el tema del mapa de riesgos. Yo sé que el tema es un poco largo, pero es fundamental, fundamental para los que estén trabajando en la ISO 27001, es fundamental el mapa de riesgos y obviamente en términos de seguridad global, la gestión de riesgos técnicamente lo es todo, porque de la gestión de riesgos es donde derivamos los controles. Por eso les muestro la relación que hay entre los análisis de vulnerabilidades y todos esos elementos técnicos con la gestión del riesgo. Bueno, si no hay preguntas hasta el momento,
Nuevamente quiero agradecerles la participación en este encuentro sincrónico. Muchas gracias a todos. Veo que hay un buen público hoy. Eh, Espero buenos resultados en esta actividad número 2. Y no es más, desearle una feliz noche a todos y nos encontramos dentro de 8 días en el siguiente encuentro sincrónico. Muchas gracias, buenas noches para todos. Ok, feliz noche para todos.